Y esta semana, en los últimos días, Dios ha venido hablando mucho a mi vida acerca de que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. No sé si a usted le pasa, pero cuando Dios trae una palabra a nuestras vidas, como que todas las cosas comienzan a hablarnos en ese sentido. Hasta una película que estaba yo viendo, canaleando ahí en Netflix. Yo también veo Netflix y también veo algunas cosas interesantes. Y estaba viendo una película esta semana que la vimos con mi esposa y vi cómo a través de un mensaje tan sencillo en una película, Dios confirmaba lo que Él ha venido hablando a mi vida. Y muchas cosas en esta semana han pasado en mi vida que me han hablado acerca de que Dios tiene un plan para mi vida. ¿Y sabe que Dios tiene un plan para su vida? Dios diseñó ese plan. Y hoy quiero que hablemos sobre esto. Mire este versículo tan impactante que vino a mi vida varias oportunidades en esta semana. Y es Deuteronomio 5:33. Y Deuteronomio 5:33 dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Quiero leérselo otra vez. Sigan por el camino. Estamos hablando de Deuteronomio 5:33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. ¿Puso atención a cada palabra de este versículo? Es increíble lo que dice ahí. Seguir instrucciones. Qué difícil es seguir instrucciones. Mire que los niños lo que más les toma tiempo y lo que más les cuesta los primeros años de su vida es aprender a seguir instrucciones. Y también a nosotros nos cuesta seguir las instrucciones de Dios. Pero vez tras vez cuando vamos a la Biblia, encontramos que para cada área de nuestra vida, Dios tiene una instrucción. Hay una instrucción de parte de Dios para cada área de su vida. ¿Sabía eso? Y siempre queremos opinar de todo, dar nuestro punto de vista, siempre queremos recomendar cómo lo haríamos nosotros, creemos que sabemos la forma en que se debe hacer algo de manera correcta. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios y cuando hacemos de nuestra comunión y nuestra relación con Él nuestra prioridad, entonces nosotros comenzamos a entender que no se trata de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, sino que comenzamos a parecernos más a Jesús y comenzamos a actuar menos nosotros y comenzamos a actuar más como Jesús. Y nos comenzamos a preguntar, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Él? Y eso nos lleva indudablemente a la palabra de Dios y nos lleva a estudiar sus ordenanzas. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Eso que va a trazar nuestro camino. Y este versículo que leímos de Deuteronomio 5:33 habla de seguir el camino que Dios ha trazado. ¿Lo notó conmigo? No dice que usted ha trazado su camino o que usted vaya por el camino que usted cree. No. Dice que vayamos por el camino que Dios ha trazado. ¿Notó eso? Que el Señor Dios ha trazado para usted. Mire, usted lo entienda o no. Usted, para usted puede no tener sentido, o sí. Pero si usted está confiando en Dios, si usted está pegado de Dios, Él lo va a acompañar en cada momento de su vida. Y Él ha trazado un camino por el cual quiere que usted ande. Si usted decide seguir ese camino que Dios ha trazado, usted vivirá, como decía el versículo. Usted prosperará. Usted disfrutará de larga vida en la tierra que el Señor le entregará. Se da cuenta que si queremos vivir bien, si queremos prosperar, si queremos ser felices, realmente como seres humanos, quisiéramos eso, ¿verdad? Pero la manera correcta de hacerlo es si nosotros vivimos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y quiero llamar su atención en eso, porque de eso vamos a hablar hoy. Si usted quiere ponerle un título, y le invito a que usted tome apuntes como lo hago cada 8 días, tome apuntes. No solamente esté ahí con los brazos cruzados recibiendo información, tome apuntes. Esta enseñanza le he puesto, eres el plan de Dios. Tú eres el plan de Dios.
Y en primer lugar quiero que hablemos sobre que Dios tiene un plan. Eso es bien importante. Entender el plan de Dios para el hombre es esencial. Es esencial saberlo, pero es difícil comprenderlo. Y tú vas a ser desafiado a pensar desde la óptica de Dios, entendiendo su historia, entendiendo su plan de redención, entendiendo su plan de salvación. Tú vas a ser desafiado a entender que Dios ha diseñado cada uno de los pasos que damos. Y eso es bien importante para entenderlo en la vida cristiana. Este mensaje va a cambiar muchas de las cosas que tú has pensado acerca de Dios. Este mensaje tiene que cambiar lo que tú crees en cuanto a tu vida, en cuanto a las cosas que haces, en cuanto a tu propósito para vivir. ¿Sabe que Dios ha diseñado en la eternidad el camino por el que tú debes andar? Y quiero mostrártelo a través de la Biblia. ¿Por qué ha sido así? ¿Y por qué es así? Efesios 1:9 dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y ese plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. En otras palabras, Él ha diseñado un plan que lo va a revelar y lo está revelando. Y en su vida también lo va a revelar. Miren, nosotros vivimos una microhistoria que ha sido insertada a través del sacrificio de Cristo en el plan de Dios. ¿Me cogió la idea? ¿Me entendió la idea? Dios se propuso que toda la historia de la humanidad debía ser consumada en Cristo. ¿Y sabe qué? Usted es parte de esa historia de Dios. Los teólogos llaman esta historia de Dios la metanarrativa de Dios. Y nosotros vivimos una historia, una microhistoria, que ha sido, como le digo, insertada por medio del sacrificio de Cristo en esa metanarrativa de Dios. ¿Puede imaginarse eso? Que su historia ahora hace parte de la historia de Dios. Increíble que Dios nos haya tomado en cuenta, que Dios nos haya hecho parte de su historia. Y esa metanarrativa que les digo ha sido consumada en Cristo. A través de Cristo, a través de su obra, nosotros vivimos ahora la historia de Dios. Piensa en eso. Usted vive la historia de Dios. ¿Y sabe que Dios es el centro de la historia? En la universidad y en el colegio, quizás cuando estudiamos historia, no nos enseñaron acerca de Dios. Pero Dios es el centro de la historia. Por eso cantábamos: nuestra vida gira en torno a Dios. Algunos creen que Dios gira en torno a ellos. Y por eso creen que Dios es una parte de sus vidas. Que Dios es una religión. Que Dios es para los domingos. Que Dios es solamente un tema espiritual que hace parte de sus vidas. Pero no, mi querido. Dios lo es todo. Él es el centro de nuestras vidas. Nosotros giramos en torno a Dios. Por eso todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos tiene que ver con Dios y es para Él. Por eso Dios no tiene que hacer todo lo que yo le pido o todo lo que yo declaro. Eso enseñan muchos. Nosotros giramos en torno a Dios. Una persona que entiende esto tiene una transformación en su vida. Una persona que entiende esto es una persona que vive una vida abundante en Dios. Mire lo que dice el Salmo 92. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. De ahí salió esta canción. Desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Todo se trata de Él en nuestra vida. La historia de Dios no comienza en el libro de Génesis en el capítulo 1, no. La historia de Dios comienza desde la eternidad pasada y no tiene fin la historia de Dios. Usted y yo sí tenemos un principio y un fin. Por eso Colosenses 1:16 dice: porque por medio de Él
Por medio de Jesús, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, hizo las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo visible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía desde antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. Por eso hablamos de su propósito predestinado. Pero no como algunos enseñan, ¿no? Que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no. No, eso no enseña la Biblia. Cuando hablamos de predestinación, hablamos de lo que Dios planeó hacer con la humanidad. Y la Biblia le llama a ese plan el misterio de su voluntad. Efesios 1:9 dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. La Biblia llama a ese plan el cumplimiento de los tiempos en Efesios 1 del 9 al 11. Puede leerlo. A ese plan la Biblia lo llama la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos. En Hechos 4:28, su propósito predestinado. Lea este pasaje de Hechos 4:28. El propósito de Dios ha sido predestinado. Lo que Él quiere hacer ha sido determinado desde la eternidad. Su propio propósito desde la eternidad, dice 2 de Timoteo 1:9. ¿Y sabe qué? Dentro de ese plan y propósito de Dios, porque tú eres el plan de Dios, Él te creó a su imagen. Y ese plan de Dios tiene que ver en primer lugar con que fuiste creado a la imagen de Dios. ¿Sabe que tenemos el valor y el potencial de Dios en nosotros? Nosotros valemos por lo que Dios es. Y tenemos el potencial que Dios mismo puso en nosotros. Imagínense cuál es el potencial de Dios. Creó todas las cosas. Tiene un plan eterno. Tiene un propósito espectacular para la humanidad. Pues nosotros tenemos ese mismo potencial en nuestra vida. No somos una casualidad. Por eso, entre más conocemos a aquel cuya imagen somos, más entenderemos nuestro propósito de ser. Tenemos un destino eterno y tenemos un desarrollo que algunos llaman prenatal, un desarrollo prenatal y un propósito divino. Desde antes que usted naciera, Dios ya tenía un plan con usted. Tú eres el plan de Dios. Mire lo que dice el Salmo 139:13. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿Se da cuenta? Cada día de su vida estaba en tiempo pasado registrado en el libro de Dios. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. ¿Entiende la profundidad de lo que estamos hablando? Que su vida ha sido diseñada por Dios. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto todavía estás conmigo. Este pasaje es espectacular. Le invito a que usted medite sobre el Salmo 139, versículo 13 al 18. David entendió que cada uno de sus días estaban escritos en el libro de Dios. No fueron escritos luego de que él nació. Antes de que naciera David, estaban escritos cada uno de sus días. Piénselo, el lunes pasará esto. Hoy, que es 5 de julio del 2020, vas a hacer esto. Sucederá esto, pasará esto. Y esto nos puede llevar a preguntarnos, pero ¿cómo puede ser así? ¿Verdad? Sobre todo cuando entendemos que Dios nos ha dado libre albedrío. Pero de eso quiero hablarle también en este segundo punto, sobre la soberanía de Dios en segundo lugar. Y debemos tratar de entender lo que es la soberanía de Dios. Y digo, tratar de entender, porque no podemos, nadie puede entender a Dios en su totalidad, en su profundidad, en su magnificencia.
¿Quién puede conocer la voluntad eterna de Dios? ¿Quién puede acercarse a entender su corazón? Pero sabe que Dios se ha revelado a nosotros en aspectos que podemos entender y que podemos conocer. ¿No le parece increíble? Porque mire, Dios en su soberanía, Él ha diseñado un plan. Y lo que vemos en la Biblia, cuando usted lee la Biblia y profundiza en ella, es que Dios ha diseñado un plan para la humanidad y para cada persona. Y Él actúa con soberanía. Esa palabra soberanía es que Dios hace lo que Él quiere. Y no porque sea un Dios orgulloso o autoritario. Dios no es orgulloso, ¿sabía eso? Y Dios no es autoritario como los jefes. Usted hace eso porque tiene que hacerlo y me obedece y punto. No. Dios lo hace porque Él es soberano, porque Él es sabio, porque Él lo sabe todo. Y Él diseñó este plan para la humanidad. Y por eso trazó, como veíamos en Deuteronomio 5:33, el camino para la humanidad. Incluso más allá del libre albedrío está la soberanía de Dios. Piense en eso. Más allá del libre albedrío, todavía más alto es la soberanía de Dios. Y Dios ejecuta su plan. Vemos en la Biblia cómo Dios ha ejecutado su plan. Y para entender cómo Dios ha ejecutado su plan, debemos ver cómo lo ha desarrollado en la vida de hombres y mujeres en la Biblia. Y quiero llevarlo a la Biblia para entender cómo Dios ha ejecutado su plan. Y yo veo hombres y mujeres que vivieron el plan de Dios. ¿Sabe que uno de ellos que hablo continuamente es la vida de José? Mire, la vida de José, la vida de Moisés son o preceden a ayudarnos a entender lo que iba a ser la venida de Jesús, del Mesías. Cuando vamos y vemos la vida de José, que además no sé si sabía qué significa el nombre José, significa añadir o aumentar. ¡Qué lindo! Mire que José fue un hombre a quien Dios trajo bendición tras bendición, añadió bendiciones a su vida. Y por eso Génesis 30, del 22 al 24, dice lo siguiente, y ponga atención a este pasaje, que muchas veces hemos pasado desapercibidos en cuanto al plan de Dios para cada persona. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y ella dijo, Dios ha quitado mi deshonra. Y le puso por nombre José, porque dijo que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. Por eso fue que Raquel le pudo poner ese nombre de José a José, porque ella deseaba que el Señor añadiera incluso otra bendición a su vida. Y vemos cómo Dios ejecutó su plan redentor en la vida de José. Y quiero invitarle a que usted tome el tiempo, lea el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. Léase esos 13 capítulos. Son cortos, además son historia. Es muy interesante leerlo. Yo lo hago continuamente. Lo hice para poder tratar de entender esta enseñanza que estamos dando hoy, ¿verdad? Pero allí, en los capítulos 37 de Génesis al capítulo 50, usted va a ver la soberanía de Dios. ¿Y cómo entendemos que Dios diseña y ejecuta su plan? Mire, fue Dios quien se acordó de las oraciones de Raquel para que José naciera. ¿Se da cuenta? Piensa en eso. Si Dios no hubiera querido, no hubiera nacido José. Fue Dios que años más tarde le dio los sueños a José que harían que sus hermanos lo odiaran hasta la muerte. Fue Dios. Fue Dios quien puso en el corazón de Rubén que no mataran a José cuando sus hermanos lo querían matar. ¿Recuerda la historia? Pero más allá, fue Dios quien sincronizó los tiempos para que esos camellos que venían con los madianitas no tuvieran sed y pudieran seguir su camino para encontrarse en el momento exacto en el que iban a matar a José para que fueran vendidos a él. Pero fue Dios quien le dio los sueños al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos para que José los pudiera interpretar.
porque fue Dios quien le dio la capacidad a José de interpretar los sueños. Y luego fue Dios quien le dio los sueños al faraón que José pudo interpretar, que el copero pudo decirle a faraón que un hombre en la cárcel le había interpretado su sueño. ¿Se da cuenta que no fue una casualidad o simplemente el libre albedrío del hombre, como hablamos muchas veces, sino que Dios diseñó ese plan, escrito desde la eternidad? Qué profundo esto, que es Dios quien ha escrito la historia. No ha sido el hombre, no ha sido ni siquiera nuestro libre albedrío. Cuando vemos la vida de Moisés, también vemos cómo Dios desarrolló su plan. Y los ejemplos de la soberanía de Dios en la historia de Moisés son espectaculares. Léase el libro de Éxodo. Fue Dios quien coincidió los tiempos para que la hija del faraón estuviera en el río Nilo cuando Moisés fue puesto en una canasta, porque Faraón había mandado matar a todos los niños, varones, en Egipto. Y preste atención a los detalles, porque uno ve los detalles y uno ve que Dios obra en cada detalle, por pequeño que sea en la historia. Fue Dios, mire la historia, quien dirigió la mirada de la princesa a unos juncos donde había quedado trabada la canasta donde estaba el niño Moisés que había puesto a su madre en el río. Fue Dios. Piense en un lago, en una laguna gigantesca, una princesa bañándose, y de repente usted ve en la historia que dice que ella miró unos juncos donde estaba la canasta con el niño. Fue Dios quien puso en el corazón de la hija de Faraón rescatar y criar al niño como su hijo propio. Pero fue Dios quien 40 años más tarde se le presentó a ese niño en medio de una zarza. Fue Dios quien lo escribió. No fue el libre albedrío del hombre. Qué increíble. Pero también lo vemos en la vida de Jesús. Vemos cómo Dios desarrolló su plan soberano en la vida de Jesús. Y hay muchos ejemplos de la soberanía de Dios en la vida de Jesús. ¿A quién cree usted que se le ocurrió enamorar a un hombre llamado José y a una mujer llamada María? ¿Quién cree que propició el encuentro divino entre esos dos hombres? Perdón, entre José y María, ¿verdad? Por si todavía tiene dudas. ¿Quién hizo que la mujer quedara embarazada, aún sin la intervención humana? ¿Quién cree que trazó cada paso y cada acontecimiento en la vida de Jesús, sino Dios mismo? Dios permitió que Judas estuviera en el grupo para que alguien lo traicionara y lo entregara. Increíble. ¿Y sabe qué? Dios sigue siendo el mismo. Por eso es que le comparto que el libre albedrío no puede ir en contra de la soberanía incluso de Dios. El libre albedrío del hombre no se escapa de la soberanía de Dios, porque usted es el plan de Dios. Y en tercer lugar quiero hablar sobre eso. Estás en el plan de Dios. Tú estás en el plan de Dios. Por eso nada de lo que pasa y de lo que ha pasado en tu vida es una casualidad. Aún tus errores, aún tus fracasos están contemplados en la historia de Dios. ¿Puedes pensar en eso? Porque nos hemos equivocado mucho, hemos tomado malas decisiones. Quizás el lugar donde tú estás no es el lugar donde quisieras estar, pero eso no se ha escapado de la historia y del plan que Dios tiene contigo. El que hoy estés donde estés ha sido trazado por el plan soberano de Dios, no es una casualidad. Pero entonces la pregunta que quiero que respondamos hoy, en cuarto lugar, es ¿cómo vivir el plan de Dios? ¿Cómo puedo hacer que ese plan que Dios ha diseñado, que ha trazado, se cumpla en mi vida bajo su soberanía, bajo su propósito? ¿Sabe que lo que yo encuentro en primer lugar en la Biblia es no preocuparnos? Porque vivimos afanados,
¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a tener esto? ¿Cómo voy a conseguir aquello? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? ¿Qué va a ser de nuestra empresa? ¿Qué va a ser de nuestra familia? No se preocupe. Su vida, su plan, está en las manos de Dios. Todos sus sueños, sus anhelos, lo que Él ha trazado, Él ya lo determinó. Así que en primer lugar, no se preocupe. Y mire lo que dice Mateo 10:29 en cuanto a la preocupación de ese plan de nuestra vida y de lo que Dios tiene para nosotros. Dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Y le pregunto a usted, ¿cuánto cuestan 2 pajaritos? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. O sea, hasta un pajarito que se muere, Dios sabe que eso va a pasar. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Hay algunos calvitos por ahí, ¿verdad? Pero hasta ese último que a usted le queda, Dios sabe que a usted le queda ese pelo. Mire lo que dice, así que no tengan miedo. Usted no debe tener miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y lo que está hablando aquí la Biblia es, Dios sabe cada una de las cosas que vamos a vivir en nuestra vida. Dios sabe cada una de las situaciones que vamos a enfrentar en nuestra vida. Le he dicho, Él ya las ha escrito en su libro. No se preocupen, no tengan miedo. Nosotros somos valiosos para Dios. Estamos en la historia de Dios. Usted y yo vivimos el plan que Dios ha querido para nosotros, para nuestra vida. Y sabe que tenemos que lograr entenderlo y lograr aceptar ese plan. Pero para eso, para cómo vivir el plan de Dios, no se preocupe. Pero también, en segundo lugar, ámalo. Ama a Dios. ¿Cómo vivir ese plan de Dios? Ámelo. Mire lo que dice Mateo 22:37. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire, cuando uno piensa en cuál fue el ingrediente que permitió que el plan de Dios se cumpliera, como lo vimos en la vida de José, en la vida de Moisés, en la vida de Jesús. ¿Cuál fue el ingrediente que logró o que hubo para que se cumpliera ese plan? Fue el amor que cada uno de ellos tenía hacia Dios y su dependencia de Él. Recuerde el amor que José tenía por Dios. Cuando vinieron situaciones a la vida de José, él dijo, yo no puedo fallarle a mi Dios. Una vez una mujer, tal vez desnuda, lo tentó a tener relaciones con él y él dijo, yo no puedo cambiar el plan de Dios en mi vida porque yo amo a Dios. Recuerde el amor de Dios, de Moisés por Dios. Cuando vinieron situaciones difíciles a la vida de Moisés, Moisés dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no muevo un solo pie. Por el amor que tenía por Dios, por su pasión por Él. Y el amor de Jesús por Dios, su Padre, recuérdelo. Jesús no hizo nada más allá de la voluntad de Dios, por su amor, por su dependencia a Él. Así que, ¿cómo podemos vivir el plan de Dios? Ame a Dios. Ámelo por encima de todas las cosas. Si usted quiere vivir el plan de Dios, usted tiene que ser un enamorado de Dios. Usted tiene que apasionarse por Él, que Él sea el centro de su vida, lo más importante. Y Dios es quien ha escrito ese plan para nuestras vidas. En tercer lugar, ¿cómo vivir ese plan de Dios en nuestras vidas? Conozca su plan. Conozca el plan de Dios divino para usted. Usted no puede vivir sin conocer el plan de Dios para usted. Y hay personas que están más entretenidas en conocer cosas, en investigar sobre muchas cosas, en conocer de todo, pero hemos dejado relegado conocer cuál es el plan de Dios para nosotros. ¿Sabe que el plan de Dios no es que usted tenga plata? El plan de Dios no es que usted se case. El plan de Dios no es que usted viva en una casa linda. El plan de Dios es un plan y es un propósito eterno. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es la espuma de la Coca-Cola. Todo lo demás es secundario.
pero que usted pueda entender el plan de Dios para su vida es lo más importante. Algunos viven afanados por el día de mañana. Algunos viven afanados por lo que va a suceder, por lo que va a pasar, por si vamos a poder tener, comprar, vivir, hacer, etcétera. Pero tenemos que entender la profundidad del plan de Dios para nuestras vidas. Eso sí nos va a hacer realmente felices. Eso sí nos va a llenar completamente nuestra vida. Pero en cuarto lugar, ¿cómo cumplir el plan de Dios en nuestra vida? Ya lo dijimos, primero, no se afane. Segundo, ámelo. Tercero, como le dije, conozca a Dios, acérquese a Él. Pero en cuarto lugar, confíe en Él. Yo sé que muchas veces no vemos ni entendemos el plan de Dios. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué permitiste esta situación? ¿Por qué estamos en este momento de nuestra historia? Recuerde su microhistoria en la meta narrativa de Dios. Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué suceden las cosas, Dios? Pero para que usted pueda vivir el plan de Dios, usted tiene que confiar en Él. Poner toda su confianza. No le estoy hablando de poner un 50% de su confianza. No le estoy hablando de poner un poquito de confianza. Usted tiene que poner el 100% de su confianza. Y en eso consiste la vida cristiana. En poner todo nuestro 100% en las manos de Dios. Y quiero terminar con uno de los pasajes más lindos para mi vida. Lo sé desde niño, ¿sabía? Y es el Salmo 37:5. En la Reina Valera dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Se lo aprendió? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. En la Nueva Traducción Viviente dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él, y Él te ayudará. Y quiero explicarle este pasaje porque habla del plan de Dios para nuestra vida. Primero dice que entreguemos a Dios todo lo que hacemos, dónde estamos, tu camino. La pregunta es, ¿se lo has entregado? ¿Le has entregado a Dios todo lo que haces, todo lo que eres, todo lo que tú vives en tu día a día, tu familia, tu trabajo, tus emociones, tu vida emocional, sentimental, tu novio, tu novia, todo? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu microempresa, tu empresa, tu negocio, todo lo que haces. Dice, encomienda a Jehová tu camino, entrega al Señor todo lo que haces. No podemos vivir el plan de Dios sin hacer eso. No podemos cumplir el plan de Dios sin entregarle todo lo que somos. Por eso no podemos preocuparnos, porque usted le está entregando todo el 100% a Dios. En oración, tú le has dicho: Señor, entrego todo en tus manos. Pongo todo en tus manos, Dios. Hazlo hoy. Si quieres ser el plan de Dios, si quieres vivir el plan de Dios para ti, entrégale todo hoy a Él. Pero también el pasaje dice: confía en Él. Hemos hablado de la confianza. La confianza es fe. La confianza es creerle a Dios, no a lo que usted vea. No crea en lo que usted está viendo. Es un espejismo, es una mentira. Créale a Dios. No le crea a las circunstancias. No le crea a lo que digan los demás. Créale a Dios. Confía en Él. Créale a Él. Pero también el pasaje dice: y Él hará. Y Él te ayudará. Espere la respuesta de Dios. Él hará. Él hará. Él obrará su plan. Recuerde, su plan. Dios va a hacer su plan. No lo que usted y yo queremos. Porque por más que queramos, Dios va a hacer su plan. Cuando nosotros vivimos en el plan de Dios, Él hace su plan con S mayúscula. Su plan. Tú eres el plan de Dios. Y Él diseñó cada paso y cada día está escrito en su libro. Por eso tenemos que entender que el plan de Dios es más grande que nuestro propio plan.
Y tenemos que entender que el propósito de Dios es más grande que nuestros pequeños propósitos. La pregunta es si tú quieres vivir el propósito y el plan de Dios. Si tú no quieres vivir el plan de Dios, vas a terminar en el camino incorrecto, en el camino contrario. Pero si tú quieres vivir el plan de Dios, no te afanes, ámalo, confía en Él, ¿verdad? Y conoce el plan de Dios para tu vida. ¿Quieres hacerlo esta mañana y decirle, Señor, yo quiero vivir, quiero ser tu plan? Quiero vivir el plan que tú has diseñado para mí. Oremos. Dígale, Señor, te quiero dar gracias porque el camino que tú has trazado para mí, quiero seguirlo. Perdóname por tratar de salirme de él muchas veces y ver solo lo que mis ojos pueden ver. Es mi falta de fe, Señor. Es mi incredulidad la que falla. Pero quiero trabajar en esto y crecer cada día más para poder estar cerca de ti, atender tus instrucciones con celeridad, Señor, diligencia. Confiado estoy que si permanezco en el camino que has trazado para mí, viviré y tendré prosperidad en mi vida y disfrutaré todo cuanto tenga. Hoy decido estar atento a tus instrucciones, Señor, y seguir por el camino que me dices que debo seguir en el nombre de Jesús. Quiero hacer tu plan en mi vida, Señor.